Al Señor. Bueno, vamos a empezar el tema que en esta mañana nos va a ocupar. Estamos hablando sobre el tema de ser discípulos del Señor. Entonces, hoy vamos a ver cómo respondemos a esta pregunta. Eh, ¿Cómo respondemos a esta pregunta? ¿Qué es ser discípulo, discípulo del Señor? Eh, este, esta definición de vida de un seguidor de Cristo Jesús es retadora, es retadora. La iglesia que nos tocó vivir a nosotros, esta generación, ha usado el término creyente, cristiano, como el término más común de los seguidores de Cristo Jesús. Pero la Biblia no ha cambiado el término que Jesús designó. Jesús dijo, discípulos, discípulos, vosotros sois mis discípulos, discípulos. Es una palabra más fuerte, más profunda, más de más desafío. Entonces, vamos a ocuparnos de esto en este ratito. Y dice, un discípulo no imita las prácticas de otros. Y se refiere a otros no iguales, sino a otros como otros que no conocen a Dios. Otros que son gente de mundo, gente que sigue otros dioses, gente que tiene otras prioridades en su vida, tiene otra forma de alegrarse, tiene otra forma, otras cosas a las que les da la prioridad en su vida. Un discípulo no imita las prácticas de otros. En Éxodo capítulo 23 encontramos esta declaración. No te inclines ante los dioses de esos pueblos, porque está hablando de personas paganas. No te inclines ante los dioses de esos pueblos. No le rindan culto ni imiten sus prácticas. Más bien, derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Entonces, conociendo Dios el corazón de ese pueblo que había salido de la esclavitud de Egipto, pero que las prácticas de toda una vida, porque habían nacido dentro de ese gran periodo de 400 años de esclavitud, las prácticas de ese mundo egipcio era para ellos casi comunes. Y el Señor dice, van a ir y van a conquistar los pueblos, las naciones que yo les voy a dar, pero ustedes tienen que separarse completamente de las prácticas de ellos. Tienen que sacar de su corazón la inclinación a los dioses de los pueblos, de los paganos. Y dice, no te inclines y luego no les rinda culto. No, no, de ninguna manera, no imiten sus prácticas. Y entonces dice, más bien derriben sus ídolos y haz pedazos. Esta es una forma muy fuerte en la que el Señor dice cómo debemos actuar con aquello que no debe estar en nosotros. Como discípulos de Cristo hoy, Él nos está diciendo esto porque su palabra es la misma. Antigua o Nuevo Testamento, la palabra a los hebreos o la palabra a los gentiles, hoy en Cristo Jesús tiene el mismo peso. Y nos dice, no, más bien ustedes derriben eso
y hagan pedazos esas piedras. Desde aquí tenemos que ir pensando nosotros y ahora mismo ubíquese en esa mentalidad de discípulo al que estamos nosotros desafiados a vivir. Ante todo aquello que viene de un mundo pagano, de un mundo que no quiere agradar a Dios, al contrario, viven para agradarse a sí mismo. El Señor dice, ustedes derriben eso y ustedes hagan pedazos esas piedras que yo no quiero que tengan ni que vivan con ellas. Entonces, un discípulo aprende a no contaminarse con el mundo. Y aquí conocemos perfectamente la forma como Daniel define su vida cuando está dentro de un imperio que adora a otros dioses y que todo lo ha dedicado a otros dioses, inclusive la comida que al rey le servían cada día y a los que estaban cerca del rey eran comidas que estaban consagradas a dioses paganos. Y Daniel dice la palabra que cuando llegó ahí por las circunstancias que llegó, Daniel propuso en su corazón. Y esta palabra propuso tiene que ver con el carácter de una persona con madurez, el carácter de una persona que ha decidido no solamente amar a Dios, pero también honrarle. No solo servir a Dios, pero también levantar su nombre en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Y dice Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esto para mí es un desafío en esta mañana, para mi vida y para todos nosotros. Esa definición de proponer no contaminarse es una definición, no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y luego dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cada vez que nosotros, en la posición de un hombre, de una mujer con carácter de Cristo en nuestras vidas, cada vez que nos paramos firmes en los principios de la palabra de Dios, ante otros, en el momento podemos parecer hasta ridículos. Pero Dios siempre se encarga de levantarnos, de ponernos en gracia, de ponernos en gracia. Lo que en un momento puede ser para otros motivo de sarcasmo y de risa y de vergüenza, lo que sea, en un momento siguiente se convierte en una gracia de Dios en nuestras vidas, para bendición no solo de nuestras vidas, sino de muchos, empezando por nuestra propia familia, ¿verdad? Y luego con aquellos que sirven con nosotros en el reino de Dios y con aquellos a quienes ministramos la palabra de Dios. En Santiago nos dice aquí la palabra, oh gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? En otras palabras, ¿no sabéis que todo lo que a usted le gusta del mundo es algo que entristece el corazón de Dios? Todo lo que a usted le gusta del mundo es algo que Dios detesta. Si alguno quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Aquí no hay un término medio, amiguito por un lado y amiguito por otro lado. No, sino si quiere ser amigo del mundo, Dios le dice, es tu elección. Pero sepa que se vuelve enemigo de Dios. En otras palabras, Dios a eso no le agrada. Entonces, en la condición de discípulo de Dios, porque yo quiero ubicarme en esta mañana, no quiero ubicarme, quiero afirmar mi posición como discípulo del Señor.
En esa condición, aquí estoy diciendo, Dios, jamás quiero volverme enemigo tuyo. Yo quiero tener amistad contigo, amistad contigo. Entonces, sí recuerdo cuando leí este libro de Jesse Miranda que dice Amistad con Dios, un libro de discipulado. Me impresionó tremendamente, un hombre que Dios usó muchísimo en México. Creo que le usa todavía, no estoy seguro, creo que él vive todavía. Amistad con Dios. Cuando leí ese libro, medité tanto en cómo de veras Dios quiere que seamos amigos de Él, así como el Señor se lo declaró a los discípulos: vosotros sois mis amigos, pero sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ustedes son mis discípulos si siguen mis pisadas, si siguen mi conducta, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Entonces, en estos pasajes bíblicos que hemos leído, aprendemos 3 lecciones. Número 1, no contaminarnos con aquello que está dedicado a exaltar lo que Dios repudia. Y sí tenemos que reconocer, miren, mis hermanos, en todos los pueblos y ciudades, cantones y provincias de esta nación de Costa Rica, hay cosas dedicadas directa o indirectamente al diablo, al mal, al pecado, dedicadas al pecado. Entonces, todo aquello que está dedicado a exaltar lo que Dios repudia, nosotros somos llamados a alejarnos completamente de eso. La amistad con Dios debe ser mi interés superior siempre. No hagamos el asunto tan simple como para decir, sí, Dios quiere que estemos siempre con Él y que oremos. No. Tenemos que ser más determinantes. La amistad con Dios tiene que ser mi interés superior, porque yo quiero vivir en una comunión con Él que no esté lisiada, que no se debilite, que por nada sea interrumpida, sino que sea siempre fortalecida. Y la tercera cosa que aprendemos aquí es que nunca debemos adaptarnos al mundo. ¿Y qué lucha más grande tenemos en este tiempo con este aspecto? No adaptarnos al mundo, sino que el mundo sea alumbrado por aquello que hace reflejar nuestra vida, que es la luz del que vive en nosotros. El Señor es la luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y así es. Nosotros, donde quiera que estamos, somos una luz. Si no nos damos cuenta, el mundo se da cuenta. Ahí hay algo diferente. Eso es diferente. Eso no es tinieblas. Ahí hay luz. Y por eso somos a veces aborrecidos, porque en el mundo de tinieblas no quieren la luz, pero la luz sigue brillando hasta que llegue a alumbrar otros corazones también. Un discípulo hace que ellos se conviertan. Esta es la palabra de Dios a Jeremías. Por tanto, así dijo Jehová: si te conviertes, yo te restauraré. Está hablando a su pueblo. Si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, vean ustedes, mis hermanos, la vileza es muy sutil porque es algo que el enemigo utiliza para ver cómo hace resbalar a aquellos que de corazón sincero quieren seguir al Señor. Si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. En otras palabras, te voy a usar, te voy a usar. Jeremías, si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Te voy a usar tremendamente. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Desafío
frontal para tu vida y para mi vida en esta mañana. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Eres luz y no tienes nada que ver con las tinieblas, sino alumbrar, alumbrar y alumbrar en medio de las tinieblas. Indicaciones de Dios para sus discípulos. Vamos a encontrar, creo que unas 4, 5 indicaciones de Dios para sus discípulos. Número 1, tome su cruz cada día. Esto es como cruzar un río crecido, pero cruzarlo caminando hacia arriba. Es decir, no vas a salir en la dirección que tienes enfrente, sino cuando salgas al otro lado vas a salir ganancioso, vas a salir más arriba. Toma tu cruz cada día, enfrenta la realidad, enfrenta las tinieblas, enfrenta la dureza, porque la cruz tiene un peso, pero el camino varía. A veces el camino es cuesta arriba. A veces no es tan cuesta arriba, pero es muy escabroso. A veces entre lo escabroso hay escondidas espinas y vidrios quebrados, porque la sagacidad del enemigo actúa en todo momento, con toda astucia. Toma tu cruz. A veces esa cruz se torna pesada cuando hay desacuerdos en el mismo matrimonio, desacuerdos con los líderes de la iglesia, cuando hay un poquito de desacuerdos entre consiervos. A veces esa cruz es pesada cuando nuestras autoridades nos muestran un camino a seguir que nos parece como caramba, que lo hagan otros, yo no. Que obedezcan otros, yo no. Toma su cruz. El camino de la obediencia es un camino con cruz. Hoy la gente quiere coronas, pero el Señor dice, alcanzará la corona después de cargar la cruz. Entonces, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ay, Señor, cómo nos cuesta negarnos, ¿verdad? La negación, leí a la hermana María Luisa ahora en pos de lo supremo, una frase al principio de la lectura que dice, algo dentro de mí se resiste a cambiar. Algo dentro de mí es ese yo, ese ego, esta naturaleza humana con la que usted y yo luchamos todos los días. Y el Señor está diciéndome, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame, sígame. Y el Señor nos modeló esa negación, no solo en los últimos días de sus padecimientos en la tierra, sino cómo Él procedió en esta tierra, en todo momento. Bueno, la segunda indicación de Dios es, dispóngase a perder la vida. ¿Escuchó eso? Puede leerlo. Dispóngase a perder la vida, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? Entonces, dispóngase a perder la vida, lo que llamamos vida, porque la gente común llama vida a este periodo de estancia terrenal,
Es un periodo, mis hermanos, la vida trasciende, obviamente, usted y yo lo sabemos, la vida trasciende y cuando respiramos por última vez en esta tierra, ahí comenzó la vida que es eterna. Ahora estamos en un tiempo de transición, estamos en un tiempo eh, eh, donde tenemos que saber vivir este tiempo, este periodo de vida terrenal. Lo que la gente llama vida es lo que a veces nosotros tenemos que decir, en esto no me voy a ocupar, me voy a ocupar en la construcción de la vida eterna, la construcción de la vida eterna. Tercero, bueno, no tercero, en el mismo punto 2, Lucas 18, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Fue una manera de Jesús responder el saludo de maestro bueno. Y luego entonces Jesús se va al grano y le dice, vea muchacho, usted conoce los mandamientos, sabe los mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre. Y él respondió elegantemente, todo lo he guardado. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, aquí viene el tercer aspecto. Complete lo que le falta. Jesús, oyendo la respuesta de este muchacho, le dice, aún te falta una cosa. Ahora me parece ver cómo reacciona él. Se queda mirándolo, pela los ojos. Y Jesús le dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Vea que no le está diciendo que venda todo lo que tienes para que tenga salvación. No, sino para que tenga tesoros en los cielos, para que tenga recompensa en los cielos. Toda cosa buena que hagamos en la tierra tiene recompensa en los cielos. Y le dice, deshágase de las cosas que usted tiene, délo a los pobres y vas a tener recompensa. Y entonces venga y sígame. En esta parte, porque estoy hablando de las indicaciones de Dios para sus discípulos. Entonces, tome su cruz cada día, dispóngase a perder la vida y complete lo que le falta. ¿Qué es lo que le falta? Mire, quitar todas las cosas que están ocupando el primer lugar en tu vida para que sirvas y vivas con libertad para Dios. Este pasaje nos da una gran enseñanza a nosotros hoy, no solo a los que andan sin Cristo, sino a nosotros hoy. Señor, yo conozco tu palabra, Señor, yo estoy en el ministerio, Señor, yo te estoy sirviendo, todo es desde mi juventud, yo me llegué a ti, Señor, tú sabes. El Señor dice, mire, todo lo que te está minando fuerzas para vivir y servir en mi reino, hay que deshacerse de eso. Es decir, hay que quitarlo de ese primer lugar donde está. Yo reclamo el primer lugar, es lo que dice el Señor. Uno tiene que pensar. A veces uno ve eso en los hermanos de la congregación, que dicen, bueno, tal domingo no puedo ir porque tengo que ir a una gestión, yo tengo una finquita por allá a la orilla de la playa o por allá y tengo que, bueno, y tal otro domingo tampoco puedo. Y así le dicen a Dios con respecto a la palabra, oh Dios, he trabajado tanto hoy en el terrenito que tú me diste, Señor, que no he tenido tiempo ni para leer un versículo de la Biblia, menos para arrodillarme a orar un rato. Pero también Dios está hablándonos a nosotros, sus siervos. A ver, que nada mine tus fuerzas, que nada ocupe el primer lugar en tu vida. Y dice 4, no endiose las cosas de la tierra. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico.
Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Lo que el Señor está diciendo es qué difícil es cuando la persona tiene sus ojos puestos en las cosas terrenales y especialmente si ha sido muy bendecido. Qué terrible, porque muchas veces las bendiciones le roban la bendición a los bendecidos. Suena raro de ser trabalenguas, pero ustedes y yo somos entendidos en lo que estoy tratando de dar a entender. Número 6, que viene a ser el 5, dice, tenerle a él como Señor. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y ama al otro, o estima al uno y menosprecia al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Recuerde que estamos hablando de qué significa ser discípulo de Cristo. Y entonces tenerle a él como Señor. Mire, Dios puede darte muchas cosas materiales. Y si esas cosas materiales siempre están en segundo o tercer lugar, estamos bien ubicados. El asunto es que si Él es Señor de mi vida, Él es número uno en mi vida, en el uso de mi tiempo, en el uso de los recursos, en mi casa, en mi agenda, en mis finanzas, en todo. Él es número uno. El discípulo del Señor reconoce eso y le da ese lugar al Señor y, y si tiene que vivir situaciones difíciles por causa de esa definición en su vida, las vive y cada vez que las vive se da cuenta cómo Dios le pone en gracia. Le pone en gracia. Él levanta al humilde y humilde es aquel que no varía su definición de acuerdo a la palabra de Dios con respecto a su relación con aquel que es Señor de su vida. La gente recibe siempre a Jesús como su Salvador personal, porque ese es el mensaje que predicamos para que sean salvos. Pero a esa gente que le recibe como Salvador personal, tenemos que enseñarles que Jesús quiere ser Señor de sus vidas. Entonces ya eso tiene toda una enseñanza discipuladora hasta que el nuevo creyente llegue a ese punto de negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguirle en obediencia y tenerle como Señor. Cuando el Señor es Señor de la vida de la persona, ahí es donde empezó su verdadera vida de discípulo. Porque antes es una situación de interés personal. Me interesa la salvación. Pero señorío es una situación de servicio incondicional, obediencia incondicional, seguirle incondicionalmente. Llamados a aplicar estas instrucciones de Dios. Constituirse en un discípulo es unirse al reino de Dios en favor de cambios drásticos. Cambios drásticos. Era esto, ahora soy esto. Seguía esto, ahora sigo esto. Invertí mi vida en esto, ahora invierto mi vida en esto. Cambios drásticos, realmente drásticos. No es cambiar y tener una luz tenue, sino una luz ardiente, ¿verdad? Por eso es comprensible el llamado de Jesús a la conversión. Conversión es eso, cambio drástico, al arrepentimiento, a dejar aquello y seguir algo nuevo. Bueno, en pos de algo nuevo. Hoy nos corresponde vivir un tiempo difícil. Aquí entramos a un tema importantísimo, que es el tema de la mayordomía. Nos corresponde vivir un tiempo difícil para la práctica de la mayordomía cristiana, porque los valores que predominan en hoy son el
individualismo. Por eso, esto es mío, esto es mío, esto es mío. La práctica de las diferencias, la práctica de la avaricia, la ansiedad y muchas otras enfermedades sociales que tenemos hoy. Y el mundo está así, cada uno está como el perrito que tiene un hueso. Y toque usted ese hueso y verá lo que pasa. Así a veces estamos. Pero el Señor nos llama a que nuestra vida sea una vida manejada por Él, ordenada por Él, con las prioridades de Él. En medio de este cuadro que representa nuestro tiempo, eh, a los discípulos del Señor nos corresponde resaltar las prácticas de la mayordomía, reconociendo que todo pertenece a Dios. Y eso para mí es un alivio tan grande, por un lado, y por otro lado es un reto, reconocer que todo pertenece a Dios. Contamos con un tiempo limitado para vivir y administrar la vida. La vida tiene un guión divino y ese guión lo preparó el Señor cuando nos trajo a esta tierra, a este mundo. El reto nuestro es seguir el guión de Dios, y para seguir el guión de Dios hay que administrar nuestra vida de acuerdo a las indicaciones de Dios en su palabra. Así tenemos que administrar nuestra vida. Reconocer que no estamos solos y que debemos compartir con otros. Eso se llama generosidad. Generosidad. Reconocer que nuestro trabajo o nuestro servicio debe resultar placentero al servicio de los demás. Servimos en el reino, sirviendo a Dios mientras servimos a los demás. Mientras, comenzando en nuestro propio matrimonio. Cuando vivo para servir a mi esposa, para hacerle sentir bien su vida. Y entonces en todo lo que hago, quiero que se sienta bien, tanto el esposo para con la esposa como la esposa para con el esposo. Hay un balance importante de instrucción en la palabra con respecto a todo eso. Y luego en la misma congregación, y luego la congregación sirviendo al mundo, alumbrando, desarrollando planes de alcanzar. ¿Por qué el tema de abrir obras se torna en un tema de resistencia hoy para los pastores y las iglesias? Hablamos del tema de abrir obras y muchos se quedan, bueno, sí, gloria a Dios. A ver, que Dios llame a otros, porque yo estoy tratando de mantener esta comodidad aquí y manejar esto como yo creo que debe ser. ¿Por qué? Porque, a ver, no reconocemos, igual que los judíos, que no reconocieron que su labor en el mundo era cumplir la promesa de Dios a Abraham. Lo bendijo para que sea de bendición a todas las naciones de la tierra. Ellos se olvidaron de eso. Y hoy Dios nos ha llamado a ir por todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que tener una visión de Jesús, tener la visión de Jesús, la mente de Jesús, la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces, reconocer que todo pertenece a Dios, que contamos con un tiempo limitado para vivir la vida, que no estamos solos, que nuestro servicio debe resultar placentero a servir a los demás, que finalmente todo debe hacerse para gloria de Dios y no para satisfacción nuestra y comodidad nuestra. Bueno, mis hermanos, como discípulos somos llamados a ser fieles mayordomos de la vida integral. Quiero poner
Es posible que el pastor Rodolfo ha quedado sin conexión de internet, pero mientras se le restablece, ponemos un instante para dedicar nuestra vida al Señor y cantamos juntos, cuanto más me rindo. El corazón humilde podrá conocerte. El corazón contrito tú no despreciarás. Reconozco que soy pecador. Lávame de toda mi maldad. Soy un sacrificio en el altar. Me quebranto solo al escucharte. Cuanto más me rindo, más te necesito. Cuanto más te busco, más en ti confío. Purifícame y seré limpio. Dame tu espíritu, no te apartes de mí. Enséñame el camino que debo seguir. Toca hoy mis labios y te confesaré. Crea en mí un nuevo corazón. Quiero ser sensible a tu voz. Solo por tu sangre puedo entrar y con manos santas adorar. Cuanto más me rindo, más te necesito. Cuanto más te busco, más en ti confío. Purifícame y seré limpio. Dame tu espíritu, no te apartes de mí. ¿A quién más iré sino a ti? ¿A quién tengo yo? Solo a ti. Ten compasión de mí. Acércame más a ti. ¿A quién más iré sino a ti? ¿A quién tengo yo? Solo a ti. Ten compasión.
Gracias, Jesús. Pastor Ricardo, lograste conectarte. Por favor, si querés abrir tu micrófono y darnos unos minutos de ministración y oración. Daniel, tenemos al pastor Rodolfo y de vuelta. Sí, está el pastor Ricardo también, el pastor Jasper. Pastor Ricardo, ¿estás disponible? Si no, también, pastor Jasper, ¿podrías tomar unos minutos? Buenos días. Ahí está Ricardo. Qué bueno. Sí, si me abren el micrófono, con gusto. Perdón. Bendiciones. Ya Bendiciones. Está. Adelante. El tema de la mayordomía, la administración, es importante porque hay temas que no consideramos dentro de la mayordomía. Lo primero que hemos de considerar en la mayordomía es el tiempo. La Biblia nos habla de redimir bien el tiempo. Tiene que ver con la vida de santidad, la redención del tiempo, el cuidado del tiempo. El segundo elemento es los que estamos casados, el matrimonio, esa compañera. Para las mujeres, ese compañero. Cómo somos mayordomos de esa ayuda idónea que Dios nos dio. Y lo tercero son los hijos. Los hijos son, dice, herencia del Señor. Cuánto cuidamos nuestros hijos, cuánta mayordomía exige la vida de nuestros hijos, la vida de nuestras generaciones. Luego, usualmente cuando hablamos de mayordomía, hablamos de dinero, pero va más allá del dinero. Como dije, tiene que ver con el cuerpo también. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay algunos que hemos descuidado el cuerpo y no lo hemos administrado de la manera correcta. No le hemos dado el cuidado necesario. Otro elemento de la administración o de la mayordomía es el planeta. No nos interesa la condición del planeta. Y fue el primer elemento de mayordomía que Dios le dio a Adán, al primer hombre. Dice que labrara el huerto, que labrara el planeta, que cuidara el planeta. Así que hoy tenemos suficientes motivos para orar, para tomar conciencia de nuestro matrimonio, tomar conciencia de nuestra familia, tomar conciencia de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, tomar conciencia de los recursos naturales que el Señor nos ha dado. Y nosotros tenemos un poder tan grande porque tenemos personas que podemos educar, culturizar acerca del cuidado de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, el cuidado de nuestro cuerpo, con qué nos alimentamos, cómo lo mantenemos. Todo eso es importante y todo eso tiene que ver con la santidad. Es interesante que cuando Dios llamó a los sacerdotes, ellos utilizaban un tipo de vestidura y uno probablemente no le dé importancia a esa vestidura, pero esa vestidura es un simbolismo del cuidado del ministro, de la apariencia del ministro, de la presentación del ministro, de quien sirve a Dios. Padre, en esta mañana estamos delante de ti, reconociendo esa grandeza, reconociendo tu poder,
reconociendo la necesidad de ti, Señor, la necesidad de ser sabios, de ser prudentes, de agregarle valor a la compañera que nos diste en la vida, de agregar valor, Señor, en aquellos matrimonios, las mujeres, Señor, que tienen esposos, que hoy puedan hablarse a sí mismos, Señor, para entender la administración, la economía de esa persona que tú les permitiste compartir la vida, Señor, en esta tierra. Ayúdanos, Dios, a tomar conciencia y a vivir en santidad, en pureza, en integridad, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación familiar, Señor, en nuestro tiempo, en nuestro cuerpo, Señor, cuidar nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Señor nuestro, ayúdanos a administrar los recursos que has puesto en nuestras manos. Señor, el recurso de personas. Tú nos has confiado personas para acelerar la gran comisión, Señor, y muchas de ellas están estancadas, están ahí establecidas, ancladas, porque no tenemos visión para ellos, no los estamos desarrollando, no los estamos impulsando. Padre, que en este día tomemos conciencia de esa gran responsabilidad administrativa, Señor, de que cada persona que nos has dado, Señor, en nuestras congregaciones debe ser potenciado, debe ser desarrollado, debe ser un instrumento de tu gloria, Señor, que hoy podamos afinar la vida de ellos para la gloria tuya, Señor, y que puedan ubicarse en el ministerio, puedan desarrollarse en el servicio a ti. Padre, glorifícate y trae el fuego de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas en este día, Señor, y que apliquemos la enseñanza del pastor en este día, que seamos prácticos, Señor, que no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, que podamos permanecer en ti. Tu palabra dice que si permanecemos en ti y tus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos, Señor. Y hoy queremos permanecer, Señor, y permanecemos cuando te obedecemos, cuando caminamos a la luz de tu palabra, cuando hacemos lo que tú dices. Padre, que en este día nuestras vidas sean impulsadas por tu Espíritu Santo y seamos ayudados, Dios Todopoderoso, como tú sabes hacerlo en nosotros. Señor, gracias por la vida de cada siervo, de cada sierva, que en este día tú les das revelación, le das sabiduría, le das inteligencia, le das, Señor, de tu Espíritu Santo. Hoy sus vidas, Señor, son llevadas a otro nivel por la revelación de tu palabra, porque la exposición de tus palabras alumbra, Señor nuestro, que en este día, Dios Todopoderoso, la vida de estos siervos, de estas siervas, sean movidos a niveles insospechados, que puedan experimentar cosas extraordinarias que provienen de ti. Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos en este día a producir ese despertar espiritual. Señor, que podamos aplicar la estrategia de intimidad con Dios en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra congregación, en nuestra comunidad, que haya un despertar espiritual en todos los órdenes de la vida. Señor Dios bueno y maravilloso,
Ayúdanos en este día y trae un sacudimiento espiritual, Señor, bueno y maravilloso. Ayúdanos en este día. Queremos ver esa gloria resplandeciente en la vida de tus siervos, de tus siervas, en la vida de tu iglesia, Señor, de cada congregación. Queremos ver un mover extraordinario. Queremos ver señales, queremos ver prodigios, queremos ver maravillas, queremos ver obras asombrosas. En el nombre de Jesús, haga arder a esta gente, Señor, que está congregada en esta plataforma y conviértalas en antorchas de fuego que ardan en el nombre de Jesús. Amados y amadas, el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz, y sean bendecidos, bendecidas, ayudados, ayudadas por la poderosa mano del Señor. El Señor les bendiga y se establezca en sus vidas y se glorifique como Él sabe hacerlo. El Señor use sus manos para levantar al caído, para restaurarlo, para bendecirlo, para sanar, para aumentar, para multiplicar, para hacer prosperar. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos, Dios nuestro. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, pastor. Que el Señor les bendiga. No se olviden que tenemos un canal de YouTube donde usted puede ver todas estas predicaciones, están grabadas, colocadas allí. Suscríbase al canal y puede compartir con otros también. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta mañana. Que Dios les bendiga. Abra su micrófono. Adelante. Amén, amén. Venga, amén. Dios les bendiga, pastor. Bendiciones para todos.